o poniendo un costo de oportunidad al desarrollo, pues entonces una manera de minimizar ese impacto negativo es a través de una reducción de la participación que juega el Estado en sus decisiones de gasto en la economía dominicana. Según los resultados, el mejor escenario en el cual uno podría eliminar distorsiones y realmente lograr una situación sería de equivalencia ricardiana, sería donde la política fiscal sea neutra. Y en este caso, pues claramente neutralidad implica de que las decisiones de gasto y de déficit tienen poca relevancia en la economía, caso que no se da producto de estas distorsiones tan marcadas que todos vivimos. En este sentido, la recomendación última sería que pensemos en los temas de reformular el rol del Estado, de buscar maneras de seguir enfatizando los temas de evasión y drenaje que enfrenta nuestro país, para buscar maneras de que este tipo de, el manejo de la política económica y el manejo de la política fiscal no tenga efectos tan cargados sobre la economía dominicana y sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Gracias. Peter, muchas gracias. Y ahora quisiéramos invitar a doctor Leonardo Conde para que nos hable un poquitico del paquetico fiscal y las alternativas. Señor presidente, señores directivos y demás miembros de la Cámara Americana de Comercio, señor embajador de los Estados Unidos, distinguidos invitados, señor moderador y apreciados copanelistas. El tema que voy a tratar es el de las causas del paquetico fiscal. Quizás hay un error en su agenda. Y las soluciones alternativas, pero en realidad por la brevedad del tiempo les voy a dejar las soluciones a ustedes para que me ayuden a buscar salidas al problema. La versión final del paquetico fiscal está contenida en la ley número 139-11 de fecha 24 de junio de este año. Esta contempla 5 medidas impositivas o categorías de medidas impositivas que he señalado en mi ponencia escrita y quizás ya ustedes las conocen mejor que yo. Y me alegro infinitamente que han sido mitigado la idea original que se tenía. En todo caso, lo importante es que ninguna de ellas parece responder a otro criterio que no sea el de recaudar 9.600 millones de pesos que el gobierno estima que le producirán para reducir el déficit fiscal de este año. Esta reducción del déficit fiscal fue uno de los compromisos asumidos por el gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en virtud del cual recibiría 1.100 millones de dólares de dicha entidad durante este año y se le facilitaría colocar 500 millones de dólares más en bonos soberanos. Ahora bien, ustedes preguntarán, de que la participación del petróleo y sus derivados en las importaciones totales del país se desplomaron desde un 33.3% en el año 2005
a un 26.6% en el año 2009. En el primer cuadro, ustedes también podrán apreciar cómo las actuales autoridades evitaron que los cuantiosos déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos afectaran la estabilidad de la tasa de cambio. Cuando ustedes observan en la línea inversiones directas, que mide, entre otras cosas, factores tan diversos como las atractivas tasas de los certificados de inversión del Banco Central y la monopolización de la construcción de las obras del Estado por 3 firmas que traen su financiamiento desde el exterior, podrán apreciar que a partir del año 2005 el ingreso anual de inversión directa al país se ha mantenido oscilando entre 1.084 millones de dólares y 2.000 millones de dólares, y de mantenerse la tendencia del primer trimestre del año 2011, superaría los 1.884 millones de dólares. También podrán apreciar que a partir del año 2005, una cuenta que se llama deuda pública y privada mediana y largo plazo neto, que en realidad mide los desembolsos anuales de préstamos a mediano y largo plazo. Pero aunque habla del sector privado, todo es del sector público. A partir del año 2005, los desembolsos netos anuales de los referidos préstamos se dispararon desde 84 millones de dólares en el año 2005 a 1.340 millones de dólares en el año 2010, y de mantenerse la tendencia del primer trimestre de este año, superaría los 1.900 millones de dólares a final del mismo, aún sin incluir los 1.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y los 500 millones de dólares de los bonos soberanos. En el segundo cuadro, ustedes podrán apreciar cómo se ha comportado el gasto público frente a semejante deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ustedes podrán apreciar que el gasto público total virtualmente se duplicó desde 158.000 millones de pesos en el año 2005 a 313.000 millones de pesos en el año 2010, y probablemente excederá los 327.000 millones de pesos presupuestados para este año, pese a un descenso en la participación de los gastos de capital en el mismo, desde un 26% en el año 2008 a un 27%, a un 22% en los años 2009 y 2010, lo que significa que el dinero no se está gastando precisamente en aumento de las inversiones. Otra tendencia que verán en el segundo cuadro es que los déficits fiscales resultantes de la expansión del gasto público se dispararon de 923 millones de pesos en el año 2005 a 53.995 millones de pesos en el año 2008, a 49.906 millones de pesos en el año 2009, a 53.617 millones de pesos en el año 2010, y está presupuestado reducirse a 33.548 millones de pesos
para finales de este año, gracias en parte al paquetico fiscal, aunque los préstamos contraídos y recientes declaraciones de la misión del Fondo Monetario Internacional indican que este déficit superará ampliamente el presupuestado. ¿Qué permiten inferir las tendencias identificadas en los referidos cuadros acerca de las causas del paquetico? Que la expansión excesiva del gasto público en una coyuntura de debilidad de los sectores productivos ha constituido, por sus repercusiones sobre las importaciones, uno de los principales determinantes de los déficits en la cuenta corriente, la balanza de pagos, que condujeron al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al paquetico fiscal. Que la estabilidad cambiaria en tales circunstancias solo se ha mantenido por la afluencia de controvertidas inversiones del exterior y el endeudamiento externo del sector público. Que el paquetico fiscal busca recursos para efectuar una reducción del déficit fiscal que pudo haberse realizado sin él, con el mínimo de austeridad requerida para reducir el gasto público tan solo un 3%. Imagínense ustedes dirigiendo en una empresa que me digan a mí que no pueden reducir el gasto un 3%. Que el paquetico fiscal refleja la negativa a frenar la expansión del gasto público ante la exigencia del Fondo Monetario Internacional de reducir el déficit fiscal para desembolsar los recursos en divisas requeridos para que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos no desestabilice la tasa de cambio. Que el paquetico fiscal busca mantener intacta la política de gastos públicos y una estabilidad cambiaria políticamente útil con recursos del Fondo Monetario Internacional y dejar, y esto es muy preocupante, la solución del déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos al próximo gobierno. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones alternativas a los déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos a disposición de este o de un futuro gobierno para no tener que recurrir a más paqueticos fiscales? En principio, yo los voy a ir a ustedes, pero quiero orientar la discusión y para eso voy a señalar simplemente 3 posibilidades con las cuales yo, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, nos vamos a identificar. Primero, la conversión del gasto público en un instrumento de políticas racionales de manejo del Estado y de desarrollo del país, en vez de un instrumento de proselitismo político y de enriquecimiento personal. Segundo, el fomento de nichos de exportación vía la rehabilitación de la maltrecha banca de fomento y de incentivos tributarios, óigase bien el énfasis, adecuados a las posibilidades competitivas del país. No debemos estar regalando incentivos tributarios a empresas que no pueden ni tienen la más remota posibilidad de ser competitivas. El fomento, y tercero, el fomento de la sustitución de determinados derivados del petróleo y de otros nichos de sustitución de importaciones en condiciones competitivas. También vía la rehabilitación de la banca de fomento y de incentivos tributarios, nuevamente subrayo, adecuados a las posibilidades competitivas del país. En años anteriores tuvimos malas experiencias